Buenos días, amados hermanos, amigos, familias en general que están en este momento conectándose para poder ser edificados a la luz de la palabra. Para nosotros como pastores de la Iglesia Cristiana Bethesda Chon es un privilegio dirigirnos a ustedes en estas horas, siempre trayéndoles una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, como no, la palabra de Dios que nos anima, nos alienta en momentos que vive el Ecuador y, como no, el mundo en general sobre esta epidemia que se ha vuelto una pandemia del coronavirus. Realmente momentos como estos nos llevan a buscar a Dios y en Dios hallar esperanza, en Dios hallar consuelo. Quiero dirigirme a ustedes en esta hora con la palabra de Dios. He venido compartiendo durante todos los domingos del mes de marzo una serie de mensajes que tiene que ver con el valor de la unidad. Y continuando con esta serie, en esta hora quiero compartir el tema unidad de mente. Vamos a entender este tema a través de los siguientes propósitos. El primero dice: pensar seriamente en el valor de la unidad en todo lugar donde nosotros nos manifestemos, sea esto en el hogar, en la iglesia, en el barrio donde Dios nos ha permitido llegar. Poder valorar la unidad. En momentos los que vivimos en el Ecuador, necesitamos como iglesia unirnos para de esa manera traer esperanza a un mundo que realmente está desconcertado, está sin esperanza. El tema unidad de mente nos invita a que luchemos por mantener la unidad. Mire, querida iglesia, en estos momentos es donde nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como cristianos, mantener, proteger la unidad que es básica para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo como personas, como congregación, y poder en ellas hallar paz a nuestras almas. El tercer propósito nos invita a que nosotros como hijos de Dios leguemos unidad. Leguemos viene del verbo legar, o dejar un legado, dejar una huella en la gente que viene atrás de nosotros. Nosotros debemos legar lo que amamos, debemos legar lo que vivimos, debemos legar lo que apreciamos y, cómo no, la unidad. La unidad es fundamental para que los que vienen tras de nosotros puedan legar la unidad. Nosotros en Bethesda tenemos una labor importantísima, Misiones 400 Bethesda. La misma se va a llevar a cabo en unidad. Para que el mundo crea, para que el mundo conozca, fue el clamor de Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, para que todos sean uno. Entonces es importantísimo que nosotros podamos legar unidad. ¿Cómo podemos entender este tema a la luz de la palabra? Y yo les invito, por favor, vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 35 del libro del profeta Isaías. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y la sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida serán lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo serán sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Esta es una profecía del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo
en toda su labor misional, en toda su labor misionera, y ahora nosotros, gracias a esta profecía, esta palabra, nosotros caminamos en este camino de santidad que definitivamente es el Evangelio y la palabra de Dios. La unidad debemos mantenerla y protegerla. Como hijos de Dios debemos entender que la unidad es básica. Lo hemos venido hablando, que la unidad debemos protegerla, debemos mantenerla en todo lugar donde nos manifestemos. Más aún como hijos de Dios tenemos todos que estar en unidad de mente. Y es lo que, entrando ya en la palabra de Dios, este hermoso capítulo de 35 de Isaías, nosotros tenemos que hallar, como dice la palabra de Dios, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Qué podemos pensar cuando me dice camino de santidad? Todos nosotros que hemos decidido seguir por Cristo, hemos abrazado el Evangelio, entramos en este camino de santidad. Cuando hablamos sobre el camino de santidad, estamos hablando del Evangelio, vivir el Evangelio, hacer del Evangelio mi estilo de vida, en el lugar donde Dios me permita manifestarlo, donde me permita moverme. El camino del Evangelio es la salvación que ahora vivimos. El apóstol Pablo dijo: cuidemos mucho nuestra salvación, esta común salvación que Dios nos ha regalado. Debemos cuidarla, debemos atesorarla, debemos apreciarla. Dentro de esta palabra salvación tenemos dos palabritas, permítame, que es la fidelidad y la lealtad. La fidelidad, todo el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, debemos ser fieles a Dios. ¿Y lealtad a qué? Lealtad al Evangelio. Hablando puntualmente como hijos de Dios, miembros de Nueva Iglesia Cristiana Bethesda, nosotros debemos ser fieles a Dios y leales a la Iglesia Cristiana Bethesda. Debemos permanecer fieles a Dios y leales al Evangelio. Juan capítulo 14, el versículo 6, nos habla que nosotros tenemos en Jesús camino, verdad y vida. El momento en que nosotros entramos en el Evangelio, en esta común salvación, en el camino de santidad, el común Evangelio viene a ser vivir los estándares de Dios, vivir los principios. Jesús dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este versículo me habla que nosotros somos los portadores de la gracia de Dios, somos los mensajeros, somos los llamados a manifestar camino, verdad y vida. Tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces eso nos lleva a ser esos vehículos para poder llevar camino, verdad y vida a toda la gente que nos rodea, y máxime en medio de una situación que estamos viviendo, poder llevar verdad, poder llevar vida a aquellos que la necesitan. Leyendo Isaías capítulo 35, describe esta palabra, la sanidad moral. Si nosotros leemos detenidamente todo el capítulo 35, habla de sanidad moral, lo que realmente necesita nuestro mundo en general. Sanidad de la mente, sanidad del corazón, sanidad del alma. Gracias a Dios, todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos recibido el perdón. Hemos recibido la regeneración, que es la transformación de la vida, es un nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que ahora nosotros somos nuevas criaturas. Siendo nuevas criaturas, somos llamados a vivir en este camino de santidad. El Evangelio no es otra cosa que vivir, como decía hace un momentito, es un estilo de vida. Qué lindo que nuestra vida sea agradable a la gente que nos rodea, viviendo el Evangelio. La palabra de Dios nos dice en los Evangelios que nosotros somos sal y luz. Qué hermoso poder entender esto. Dentro del camino de santidad, dentro del Evangelio, poder manifestar o vivir la sal, la luz. La sal es la que da sabor a las comidas. La sal es la que nosotros somos los portadores a dar sabor al mundo que nos rodea. Sería muy bueno meditar en esta hora
Tu vida da ese sazón, ese sabor a la gente que nos rodea. Solamente pensemos cómo ha sido nuestra semana que se está terminando. Ha sido que da sabor a la gente que nos rodea, o a lo mejor ha transmitido lo contrario, tristeza, incertidumbre. Nosotros somos, a la luz de la palabra, llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Solamente pensemos en esta semana que se ha terminado. ¿Hemos reflejado esa luz? O a lo mejor hemos dejado que todas las tinieblas de incertidumbre, de duda, de temores, se aborden hacia nuestras vidas. No se olviden, nosotros en el camino de santidad, en el Evangelio que lo vivimos, somos llamados a manifestar la sal y la luz. ¿Y cómo manifestamos? Manifestando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, a nosotros vivirlo, estamos manifestando una vida de luz y una vida de sal. Entrando ya en este tema de unidad de mente, y yendo al versículo puntualmente, dice que y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad. ¿Cuál es el camino en que debes andar? Es el camino de la fuerza, es el camino de la fortaleza, es el camino del poder, es el camino de la autoridad de Dios y de la confianza en Dios. Nosotros somos llamados a vivir en Él. Aún en la época que estamos viviendo, nosotros somos llamados a mantener esa fortaleza, esa confianza en Dios, esa seguridad en Dios que solamente nos da el Evangelio al caminar en este camino de santidad. Si tenemos momentos difíciles, amada iglesia, amigos en general, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Él está con nosotros. Isaías capítulo 35, si lo leemos detenidamente, vamos a encontrar virtudes, palabras que nos dan como beneficio que vivimos dentro del reino. Estas palabras son, por ejemplo, libertad, es abundancia, es bendición, es sanidad. Leer capítulo 35 de Isaías, podemos ver que allí hay abundancia dentro del reino de Dios. Amada iglesia, amigos en general, lo único que nosotros tenemos que es creer a la palabra de Dios, no dudarla, creerla. En momentos tan críticos que vive nuestra nación, nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios, y esa es mi intención en esta hora, traerles un mensaje de esperanza. Usted y yo, que ya estamos en el camino de salvación, les animo: mantengámonos fuertes, confiemos en Dios, dependamos en Dios. Esta palabra que hoy les comparto, querida iglesia, no nos queda otra opción más que creerla, que abrazarla. Estoy por compartirle 3 promesas de Dios que nos van a dar ánimo, nos van a dar fortaleza en medio de todo lo que vivimos, no solamente como Ecuador, sino a nivel mundial. Créalo, amada iglesia, todos quienes estamos en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir, debemos caminar en la abundancia de Dios. ¿Dice amén? En la abundancia de Dios. La palabra de Dios es real, queridos hermanos. La palabra de Dios es real. Aquí les comparto Salmos capítulo 91. Por favor, búsquenlo en su Biblia. Salmo capítulo 91, versículo del 9, 10 y 11. Lo leo, lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que estamos en este camino de santidad, aquellos que hemos abrazado el Evangelio y hacemos de él un estilo de vida, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo creo que este versículo a todos nos gusta, la última parte, pero vamos al versículo 9, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Tú lo has puesto a Jehová, que es tu esperanza, en medio de la situación que vivimos? Si tú le has puesto a Jehová, que es mi esperanza, la única esperanza de vida, entonces
La segunda parte dice, y al Altísimo por tu habitación. ¿Qué me quiere decir aquí al Altísimo por tu habitación? Tú y yo, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que entrar en esa comunión íntima con Dios. Ya lo pusiste a Jehová por esperanza, ahora entremos en esa comunión íntima. En esa comunión es donde hallamos fortaleza, confianza, determinación, convicción en lo que creemos. Y el resultado dice, cuando tú pones a Jehová por esperanza y tienes esa común comunión en la habitación con el Altísimo, dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal. Esto nos encanta. Esta es palabra de Dios que yo te invito, abrázala, hazla tuya, querido hermano, querida hermana, ahí en el lugar donde tú estás, en tu familia, abrázale. Ni plaga tocará tu morada. Esto es lo que necesitamos hoy, más que nunca, creer a la palabra de Dios. Versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Otro versículo lo encontramos aquí, y este versículo realmente tú y yo tenemos que abrazarlo. Hermoso versículo bíblico en la carta de Santiago, el capítulo 1, el versículo 12. Escucha la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Querida iglesia, amigos, pueblo en general que nos mira, ¿qué tú quieres recibir? ¿El corona o la corona de vida? Yo creo que todos queremos la corona de vida. No queremos, Dios guarde, ¿verdad?, este virus que llegue a nuestra vida, a nuestra familia. No, Señor, que Dios nos proteja. Pero ¿qué dice este versículo? Dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 1000 veces feliz. 1000 veces feliz. Ante las circunstancias que vivimos, todo depende de nuestra actitud frente a las adversidades, frente a las circunstancias. Parémonos en la palabra y manifestemos gozo, virtudes dentro del caminar cristiano. Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. Cuando habla de la tentación aquí, es la tentación a dudar, es la tentación a caer en la incredulidad, es la tentación a caer en el pánico. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta. Yo les animo, queridos amigos, hermanos en general, soporte esta tentación, esta prueba es temporal, lo que estamos viendo es temporal. Tú y yo somos llamados a heredar corona de vida, a dejar este legado a la gente que viene detrás de nosotros, vida y no muerte. Termino leyendo un hermoso salmo, capítulo 34 de Salmos 10 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Queridos hermanos, tú y yo en estos momentos debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y como resultado no nos dará falta de ningún bien. Queridos amigos, hermanos, valoremos la unidad, apreciemos la unidad, dejemos un buen legado a nuestra familia, a los que vienen tras de nosotros, de que Jesús es la única esperanza. Si nosotros ponemos a Jesús como esperanza, dice la palabra de Dios, no te vendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Querida iglesia, estoy terminando el mensaje de esta hora. Solamente quiero animarles a que confiemos en Dios, a que le busquemos. Qué hermoso poner este día a Dios primero, ante todas las situaciones que estamos viviendo. Como pastores nosotros queremos orar por ustedes, ahí donde usted está, en el lugar donde usted está, a lo mejor está lleno de incertidumbres, de dudas, de incredulidades, poder orar y poder pedir la bendición a Dios. Como pastor, mi anhelo es que todo el pueblo sea edificado a la luz de la palabra, pueda hallar los beneficios del reino de Dios. Vamos a orar. Ahí donde está, incline su cabecita, cierre sus ojitos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Dios, se ha predicado tu palabra y yo sé que tu palabra siempre va a traer consuelo
alivio. Padre amado, nos ponemos de acuerdo junto con mi esposa en este momento y oramos a favor del pueblo Bethesda, del pueblo creyente, del pueblo evangélico, Señor. El Ecuador está viviendo momentos duros, momentos críticos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, oramos para que en medio de la crisis podamos hallar esperanza. En medio de la crisis podamos valorar la unidad como pueblo, como familia, como hijos de Dios, como familia de la fe y poder salir avantes, victoriosos, saber, Dios mío, que esta situación que estamos viviendo es temporal. Nosotros confiamos en ti, bendito Dios, y ponemos nuestra mirada en ti. La confianza está en ti, amado Dios. El apóstol Pablo decía, caminemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, bendigo a mis queridos hermanos. Señor, que la gracia de Dios, la unción de Dios sea en cada uno de ustedes y en sus familias. Y oramos para que toda esta situación que está viviendo el Ecuador cese. Oramos, Dios amado, para que tu mano divina toque a nuestro querido Ecuador y podamos ser esos portadores de vida, camino, verdad y vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.